Si tienes baja autoestima, felicidades, eres psicológicamente más sano que el 90% de las personas en Instagram. Porque tu baja autoestima es en realidad tu inconsciente gritando una verdad que no quieres escuchar, estás viviendo la vida equivocada. Y cuanto más intentas arreglar tu autoestima con afirmaciones positivas y posts motivacionales, más profundo entierras el verdadero problema. Tu autoestima no está baja porque no seas lo suficientemente bueno. Está destruida porque has pasado toda tu vida intentando ser alguien que no eres. Y cuanto más intentas mejorar esa versión falsa de ti mismo, más vacío te sientes por dentro. Es como inflar un muñeco inflable y sorprenderte cuando no cobra vida. Estás invirtiendo energía en la persona equivocada, y esa persona eres tú mismo. ¿Ya notaste que las personas con alta autoestima en las redes sociales son justamente las más inseguras en la vida real? ¿Que aquellos que más hablan de amor propio son los que más se odian en secreto? ¿Que cuanto más repites "soy increíble" frente al espejo, más ridículo te sientes? Esto no es coincidencia. Es psicología básica que nadie te explicó. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas analizando la psique humana, explorando los rincones más profundos del alma, interpretando sueños y mitos ancestrales, pero nada, absolutamente nada, me preparó para presenciar la forma en que ustedes destruyeron algo tan simple como aceptarse a sí mismos. Transformaron la autoestima en una competencia olímpica donde todo el mundo está dopado con filtros de Instagram y frases motivacionales vacías. Y antes de que pienses que estoy exagerando, déjame hacerte una advertencia, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la fórmula de la aceptación radical, una técnica psicológica tan contraintuitiva que puede parecer una locura a primera vista, pero que es literalmente el secreto de las personas que viven en paz consigo mismas. Es lo opuesto a todo lo que los gurús de autoayuda te enseñaron. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera suscribirte ahora, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psicología para transformar tu vida desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y te garantizo, esto se va a poner cada vez más revelador. Déjame adivinar tu rutina matutina, despiertas, tomas el celular todavía con los ojos semicerrados, abres Instagram y ves a aquella persona que conociste en la escuela publicando fotos de un viaje a las Maldivas. Mientras tanto, tú estás en pijama, con aliento de dragón, mirando la factura de luz vencida sobre la mesa. Primera derrota del día. Todavía son las 7:15 de la mañana. Luego vas a bañarte, y mientras te miras en el espejo, comienza el juego mental: necesito adelgazar. Necesito ganar más dinero. Necesito ser más interesante. Necesito. Es como si hubiera un juez invisible dentro de tu cabeza condenándote 24 horas al día por el crimen de ser tú mismo. ¿Y la sentencia? Perpetua. Sin derecho a apelación. Llegas al trabajo y te pones tu máscara, sonríes a personas que no te agradan, estás de acuerdo con opiniones que detestas, finges entusiasmo por proyectos que te aburren. En el almuerzo, estás con colegas, pero no puedes relajarte, estás constantemente monitoreando. ¿Hablé demasiado? ¿Hablé muy poco? ¿Ese chiste fue gracioso o patético? ¿Les agrado o solo están siendo educados? Es agotador ser tú. Por la noche, caes en la cama destruido. Pero no por el trabajo. Estás destruido de fingir ser alguien que no eres durante 16 horas seguidas. Y ahí viene la cereza del pastel de la autoestima moderna: tomas el celular y ves un post que dice, necesitas amarte más. Y piensas, tiene razón. Voy a empezar mañana. Pero mañana despiertas y el ciclo vuelve a empezar. Porque nadie te explicó que el problema no es que no te ames lo suficiente. El problema es que no sabes quién diablos eres realmente para poder amarte.
Bienvenidos al concepto más importante que voy a enseñarles hoy, la diferencia entre tu persona y tu self verdadero. Y no es solo uno más de esos términos psicológicos aburridos. Es literalmente la clave para entender por qué te sientes vacío incluso cuando conquistas todo lo que la sociedad dice que deberías querer. La persona, esta palabra viene del latín y significa máscara, es el personaje que representas para el mundo. Es el empleado ejemplar, el padre responsable, la esposa dedicada, el amigo gracioso, el profesional competente. Es la versión editada, aprobada y tolerable de ti que sirve para navegar por la sociedad sin crear mucha fricción. Ahora atención, tener una persona no es malo. Yo nunca dije eso. Necesitas una máscara social para vivir en sociedad. El problema comienza cuando confundes la máscara con tu rostro real. Cuando crees que la persona es tú. Es como un actor que tiene tanto éxito interpretando un personaje que olvida quién es cuando sale del escenario. Ya el self verdadero, que yo también llamaba el sí mismo, es quien realmente eres cuando nadie está mirando. Son tus deseos genuinos, tus miedos reales, tus contradicciones, tus rarezas, aquella parte tuya que escondes incluso de ti mismo porque tienes miedo de que, si las personas la conocieran, te rechazarían. Y aquí está la tragedia moderna de la autoestima: pasaste tanto tiempo construyendo, puliendo y perfeccionando tu persona que tu self verdadero quedó encerrado en el sótano de la psique, gritando para ser escuchado. ¿Y sabes qué hace tu self cuando es ignorado? Sabotea. Crea ansiedad, depresión, crisis existenciales, aquella sensación de vacío que ningún logro externo consigue llenar. Ahora vamos al concepto que va a explotar tu cabeza: la inflación y deflación del ego. Estos son los dos extremos patológicos de la autoestima, y apuesto a que oscilan entre ellos varias veces por semana sin siquiera notarlo. La inflación del ego ocurre cuando te identificas completamente con tu persona grandiosa. Es cuando crees que eres realmente especial, único, superior a los demás. ¿Soy un emprendedor visionario? ¿Soy una madre perfecta? ¿Soy un pensador profundo? Empiezas a creer en tu propio marketing personal. Y por un tiempo, esto hasta funciona. Te sientes poderoso, confiado, invencible. Pero aquí está el problema: la persona inflada es como un globo de fiesta. Cuanto más lo inflas, más frágil se vuelve. Cualquier pinchazo, una crítica, un fracaso, un rechazo, y ¡pum! El globo explota y te desplomas al otro extremo. La deflación del ego es cuando te sientes una basura total. Inútil. Fracasado. Patético. No sirvo para nada. Todo el mundo es mejor que yo. Soy un fraude. Es la resaca psicológica de la inflación. Y lo peor, crees que esa es la verdad real sobre ti. Que aquella versión grandiosa era mentira, pero esta versión miserable es quien realmente eres. Y ahí viene el ciclo vicioso: para escapar del dolor de la deflación, intentas inflarte nuevamente. Publicas algo en Instagram para buscar validación. Compras algo caro para sentirte importante. Presumes con amigos. Y temporalmente funciona, hasta el próximo pinchazo. Es un sube y baja emocional donde nunca encuentras equilibrio porque estás en los extremos. La autoestima genuina, aquella que yo defiendo, no está en ninguno de estos extremos. Está en el centro. En el lugar donde reconoces: no soy ni el héroe increíble de mi fantasía, ni el villano patético de mis pesadillas. Soy un ser humano común, con cualidades y defectos, y esto es suficiente. Y si esto te está haciendo sentido hasta aquí, deja un comentario con la palabra máscara. Quiero saber cuántas personas están realmente prestando atención a este análisis. Pero espera, que empeora.
Porque cuando vives en este sube y baja de inflación y deflación, desarrollas lo que yo llamo complejo de inferioridad compensatorio. Este término lo tomé prestado de mi colega Alfred Adler, pero le di un toque junguiano. Funciona así: allá en el fondo, te sientes inferior, inadecuado, no lo suficientemente bueno. Este sentimiento generalmente viene de la infancia. Tal vez tus padres te comparaban con tu hermano mayor, tal vez eras el último elegido en el fútbol de la escuela, tal vez nunca te sentiste amado incondicionalmente. No importa el origen, el resultado es el mismo: hay una herida profunda en tu psique que dice, no eres lo suficientemente bueno. Ahora, aquí está la parte fascinante: en lugar de enfrentar esa herida, en lugar de mirarla y procesarla, haces lo opuesto. Creas una persona compensatoria. Una máscara grandiosa que grita al mundo, miren qué especial soy. Miren qué exitoso soy. Miren qué admirable soy. Es por eso que los hombres más inseguros compran coches que no pueden pagar. Por eso las personas más solas publican constantemente fotos felices con amigos. Por eso quien se siente intelectualmente inferior no para de publicar citas filosóficas profundas. La persona compensatoria es un grito desesperado: por favor, no se den cuenta de que me siento una basura por dentro. Y lo más trágico, cuanto más compensas, más alimentas la herida original. Porque allá en el fondo de tu psique, tú sabes que todo es una farsa. Sabes que ese coche no te hace realmente superior. Sabes que esas fotos no representan tu vida real. Sabes que esas citas no te hacen un sabio. Y esa consciencia inconsciente corroe tu autoestima como ácido. Déjenme hacer un experimento mental aquí. Imaginen que yo, Carl Jung, de alguna manera vuelvo a la vida en 2025 y alguien me entrega un smartphone con Instagram instalado. En los primeros 5 minutos, pensaría que estoy teniendo un episodio psicótico. En los siguientes 10, quedaría convencido de que la humanidad desarrolló una neurosis colectiva que haría a Freud llorar de envidia por la complejidad. Porque miren lo que ustedes hacen: publican fotos de una cena romántica para mostrar que la relación está perfecta, cuando 3 horas antes estaban gritándose el uno al otro en el coche. Publican stories de gratitud y paz interior justo después de tener una crisis de ansiedad en el baño. Aquella pareja que publica foto cada domingo con el texto, mi amor, mi vida está, en este exacto momento, durmiendo en habitaciones separadas hace 2 meses. ¿Y los stories de viaje? Ah, los stories de viaje. ¿Aquel atardecer espectacular en la playa paradisíaca? Fueron necesarios 73 intentos para conseguir la foto perfecta mientras discutías con tu pareja sobre quién sostenía mal el celular. ¿Aquella foto espontánea en el restaurante elegante? Te quedaste 20 minutos esperando a que la comida se enfriara para conseguir el ángulo perfecto de la iluminación. ¿Aquel vídeo disfrutando el momento? Estabas tan ocupado grabando que ni siquiera notaste que el momento estaba sucediendo. Y lo más fascinante, ustedes saben que todo es una farsa. Cuando publicas aquella foto con el texto, viviendo mi mejor vida, sabes que tomaste 47 fotos hasta conseguir aquella donde la barriga no se nota. Cuando publicas, trabajando duro por mis sueños, sabes que estás publicando eso a las 11 de la mañana mientras procrastinas. Cuando publicas foto con amigos celebrando, sabes que la mitad de esas personas ni siquiera te agradan de verdad. Pero aún así, publican. ¿Por qué? Porque la persona compensatoria exige ser alimentada constantemente. Es como un monstruo que creaste y ahora necesitas alimentar con validación externa para mantenerlo vivo. Y ahí viene la parte más patética: después de publicar tu versión inflada, te quedas revisando obsesivamente los likes y comentarios. Cada notificación es una dosis de validación temporal. ¿Vieron? Soy admirable. Soy especial.
Pero cuando las notificaciones paran, el vacío vuelve. Y ya estás planeando el próximo post porque te volviste adicto a la validación externa. Pero Instagram es solo el síntoma. El problema real está en lo que yo llamo el tribunal interno, aquella voz crítica dentro de tu cabeza que nunca, jamás, da tregua. Y esa voz tiene el acento de tus padres, de tus profesores, de la sociedad, de todos los que alguna vez te juzgaron y que ahora se convirtieron en un juez permanente viviendo gratis en tu mente. Este juez interno es implacable. ¿Consigues un ascenso en el trabajo? No es gran cosa, fulano ya es director y tiene tu edad, ¿adelgazas 5 kilos? Todavía faltan 15 para estar realmente delgado, ¿haces una cena deliciosa para la familia? Pero olvidaste el postre, ¿qué tipo de anfitrión incompetente eres? Este juez podría dar clases a los inquisidores medievales sobre técnicas de tortura psicológica. Y aquí está la ironía suprema, piensas que este juez te está motivando a mejorar. Crees genuinamente que si dejas de criticarte, te vas a convertir en una basura perezosa y conformista. Es como si tuvieras un jefe abusivo en tu propia cabeza y pensaras, si despido a este jefe, ¿quién me va a hacer trabajar? Déjame contarte una verdad incómoda, ese juez interno no te hace mejorar. Te paraliza. Porque cuando nunca eres lo suficientemente bueno, eventualmente dejas de intentar. ¿Para qué esforzarse si el resultado siempre va a ser inadecuado? Es como correr un maratón donde la línea de meta se aleja cada vez que te acercas. Y ya que estamos hablando de autosabotaje, hablemos de la herramienta más eficiente para destruir la autoestima que la humanidad jamás inventó, la comparación constante. Despiertas y te comparas con aquella colega que parece tener la vida perfecta. Vas al trabajo y te comparas con aquel colega que fue ascendido antes que tú. Abres LinkedIn y te comparas con personas que llegaron ahí, más jóvenes. Ves a la pareja de amigos que parece feliz y comparas con tu relación problemática. Eres una máquina de fabricar infelicidad a través de la comparación. Y lo peor, siempre eliges compararte en tus debilidades con los puntos fuertes de los otros. No comparas tu habilidad culinaria, donde eres bueno, con la habilidad culinaria de ellos. No. Comparas tu barriga prominente con el abdomen definido del influencer fitness que pasa 6 horas al día en el gimnasio y cuya vida entera gira alrededor de eso. Comparas tus ingresos con los del empresario exitoso, ignorando que trabaja 80 horas por semana, va por su tercer divorcio y no ve crecer a sus hijos. Es como si fueras un pez comparándote con la habilidad de volar de un pájaro, y luego concluyeras, soy un fracaso completo. Amigo mío, eres un pez. No deberías volar. Deberías nadar. Pero estás tan obsesionado con lo que no eres que olvidaste completamente lo que sí eres. Y si estás disfrutando este análisis y quieres más contenido así, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Porque esto se va a poner cada vez más profundo y revelador. Y ahora vamos a la paradoja más cruel de la cultura moderna, todo el mundo te dice, sé tú mismo, pero nadie acepta cuando realmente lo eres. Vas a una entrevista de trabajo y el reclutador sonríe, queremos que seas auténtico aquí. Pero si eres realmente auténtico y dices, mira, odio madrugar, trabajo mejor sin supervisión constante y pienso que las reuniones son una pérdida de tiempo, no consigues el empleo. No te quieren siendo tú. Te quieren siendo la versión tolerable de ti que encaja perfectamente en su molde corporativo. Estás en una primera cita y la persona dice, valoro mucho la honestidad, maravilloso. Entonces eres honesto, mira, tengo problemas de compromiso, todavía estoy superando mi última relación y a veces prefiero quedarme solo que socializar, ¿adivina? No hay segunda cita. Querían honestidad, pero la honestidad editada, filtrada, aceptable. La sociedad moderna creó una trampa perfecta, te dice que necesitas ser auténtico para tener valor,
pero te castiga brutalmente cuando realmente eres auténtico. Es como decirle a alguien salta de este puente, el agua está perfecta, y cuando la persona salta, gritas, ¡qué idiota! ¿Por qué saltaste? No hay forma de ganar este juego. Y ahí desarrollas lo que yo llamo autenticidad performática. Aprendes a parecer auténtico sin realmente serlo. Publicas fotos sin maquillaje, pero con filtro de luz natural. Abres el juego sobre tus vulnerabilidades, pero solo las vulnerabilidades lindas, aceptables, que no asustan a nadie. Eres real, de una forma completamente artificial. Y en el fondo, lo sabes. Y esto corroe tu autoestima como herrumbre. Espera. Detén el vídeo ahora por un segundo. Necesito que hagas un ejercicio mental conmigo. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que fuiste 100% tú mismo durante 24 horas completas? Sin máscaras. Sin performance. Sin vigilarte sobre qué decir o cómo actuar. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente exististe sin preocuparte por lo que los demás pensarían? ¿No puedes recordar? Pues claro. La mayoría de las personas no puede. Porque pasaron tanto tiempo siendo quien los demás esperaban que fueran que olvidaron completamente quiénes son cuando nadie está mirando. Y aquí está la pregunta que te va a perseguir, si pasas el 99% de tu vida fingiendo ser alguien que no eres, ¿quién eres realmente? ¿Será que todavía existe un tú verdadero debajo de todas esas máscaras? ¿O te convertiste solo en una colección de personas que cambian dependiendo de quién está en la sala? Esta es la crisis existencial de la autoestima moderna. Y es exactamente aquí donde necesitamos traer refuerzos psicológicos. Y aquí es donde un bigotudo temperamental tendría un ataque si viera lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Friedrich Nietzsche, aquel filósofo alemán que parecía constantemente irritado con la mediocridad humana, tenía un concepto brutal que explica perfectamente por qué tanta gente prefiere tener baja autoestima que asumir responsabilidad por su propia vida. Él lo llamaba moralidad esclava, y antes de que te ofendas, déjame explicar. Según Nietzsche, existe un tipo de persona que, por no conseguir ser poderosa, fuerte o exitosa por cuenta propia, inventa una moral donde esas características son malas. Es el resentimiento transformado en filosofía de vida. Funciona así, ¿no consigues ser rico? El dinero no trae felicidad. Los ricos son todos miserables y corruptos, ¿no consigues ser atractivo? La belleza es superficial. Lo que importa es el interior, ¿no consigues tener éxito profesional? El sistema es injusto. Quien vence es porque roba, engaña o porque tuvo suerte. ¿Percibes la jugada psicológica? En lugar de asumir responsabilidad por tu vida y trabajar para cambiarla, creas una narrativa donde tu fracaso es en realidad una virtud moral. No eres débil, eres humilde. No eres mediocre, eres auténtico. No estás atrapado, elegiste una vida simple. Es una mentira sofisticada que te cuentas a ti mismo para no tener que enfrentar la verdad dolorosa, tienes miedo de intentar. Y esta moralidad esclava está dominando la cultura moderna. Mira cuántas personas viven criticando a quien tiene éxito, diciendo que se vendieron al sistema, que perdieron su esencia, que ya no son auténticos. Traducción: yo no conseguí llegar ahí, entonces voy a fingir que ahí es un lugar malo para no sentirme un fracasado. Nietzsche diría que ustedes están destruyendo su propia autoestima porque es psicológicamente más cómodo creer que el mundo es injusto que admitir que no tuviste el coraje de arriesgar. Es más fácil culpar al sistema, a los ricos, a los privilegiados, a la sociedad que mirar al espejo y preguntar, ¿qué yo podría haber hecho diferente? Pero Nietzsche no era solo crítica destructora.
Tenía una solución, y es una de las más poderosas que jamás he escuchado en la historia de la filosofía. La llamaba amor fati. Literalmente, amor al destino. La capacidad no solo de aceptar tu vida como es, sino de amarla. De no querer cambiar nada, ni en el pasado, ni en el presente. Imagina esto, mirar todos tus fracasos, todos tus errores, todas tus vergüenzas, todos los momentos humillantes que todavía recuerdas a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir y decir, no cambiaría nada. Porque todo esto me convirtió en quien soy hoy. Y amo quien soy hoy, no a pesar de estas cosas, sino porque estas cosas. ¿Fuiste traicionado? Amor fati. Esa traición te enseñó sobre ti mismo, sobre tus límites, sobre lo que toleras y lo que no toleras de una forma que una relación feliz y superficial nunca enseñaría. ¿Perdiste aquel empleo? Amor fati. Aquel despido te forzó a descubrir recursos internos que ni sabías que tenías. ¿Cometiste aquel error vergonzoso que todavía te persigue mentalmente? Amor fati. Aquel error te dio humildad y empatía que ningún éxito lineal te daría. Esto no es positividad tóxica. No es fingir que las cosas malas son buenas. Es reconocer que tu vida es un tapiz complejo donde los hilos oscuros son tan necesarios como los claros para crear el patrón completo. No puedes remover las partes malas sin destruir la imagen entera. No puedes arrancar los fracasos sin desintegrar los éxitos. Todo está conectado. Y aquí está cómo esto se conecta con la autoestima. Cuando practicas amor fati, dejas de vivir en guerra con tu propia historia. Dejas de cargar vergüenza, arrepentimiento y resentimiento como mochilas pesadas en la espalda. Dejas de decir, si tan solo hubiera. Y comienzas a decir, porque hice esto, me convertí en esto. Te vuelves completo. Y la autoestima genuina solo viene de la totalidad, nunca de la negación. Y esto nos lleva a la frase más poderosa de Nietzsche, aquella que debería estar tatuada en la frente de todo el que se queja de baja autoestima: conviértete en quien eres. Parece simple, casi obvio. Pero es devastadoramente profundo. Porque implica que ya eres alguien debajo de todas las capas, pero estás tan cubierto de condicionamiento social, expectativas externas y máscaras autodefensivas que olvidaste quién eres. Convertirte en quien eres no significa crear una personalidad desde cero, como si fueras un personaje de RPG eligiendo atributos. Significa desenterrar quien siempre fuiste debajo de todas esas capas de basura psicológica. Es un proceso de sustracción, no de adición. No es añade estas cualidades para ser mejor. Es remueve estas máscaras para revelar quién realmente eres. Y esto, mis amigos, es donde Nietzsche y yo estamos completamente de acuerdo. Porque es exactamente lo que yo quise decir con el proceso de individuación. El camino para convertirte en un individuo genuino en lugar de una copia mal hecha de expectativas sociales. Pero atención, convertirte en quien eres duele como nada más duele. Porque significa decepcionar a personas que amas. Significa abandonar la versión de ti que tus padres querían que fueras. Significa admitir que aquel sueño que persigues hace años no es realmente tu sueño, es el sueño que te dijeron que deberías tener. Significa mirarte al espejo y ver todas tus contradicciones, rarezas e imperfecciones y decir, esto es lo que soy, y está perfectamente bien así. La mayoría de las personas nunca hace esto. Viven toda la vida siendo extras en la película de otras personas, representando papeles que no eligieron, usando máscaras que ya no pueden quitarse porque se pegaron a la piel. Y después se preguntan por qué se sienten tan vacíos, tan desconectados, tan falsos. Y si llegaste hasta aquí en el vídeo, ya estás al 50% del camino de la individuación. Porque la mayoría de las personas no soporta esta conversación.
prefieren volver a Instagram y fingir que todo está bien. Entonces llegamos a la pregunta que debes estar haciéndote hace unos 10 minutos, ¿está bien, Jun? Me convenciste de que mi autoestima está destruida porque estoy fingiendo ser quien no soy. Pero, ¿y ahora? ¿Cómo diablos arreglo esto? ¿Dónde está el manual de instrucciones? La respuesta está en lo que yo llamo proceso de individuación. Y no es un curso de fin de semana. No es una técnica rápida de 5 pasos que aprendes en un TikTok de 30 segundos. Es el trabajo de toda una vida. Pero voy a darte el mapa y algunos ejemplos concretos de cómo esto funciona en la práctica. Primer paso, reconoce tus máscaras. Toma papel y lápiz ahora, sí, sé que estás acostado en el sofá, pero levántate y haz una lista honesta de todos los papeles que representas. El profesional competente. El padre/madre perfecto. El amigo siempre disponible. El cónyuge comprensivo. La persona fuerte que nunca pide ayuda. Escríbelo todo. Ahora, al lado de cada papel, pregúntate con honestidad brutal, ¿cuánto de esto soy realmente yo y cuánto es performance? Por ejemplo, ¿eres realmente aquel amigo siempre disponible que nunca dice no? ¿O dices sí porque tienes miedo de que si dices no, las personas te van a abandonar? ¿Eres realmente aquella madre que adora pasar todas las tardes haciendo actividades con los hijos? ¿O estás siguiendo un guión de lo que madres buenas deberían hacer mientras por dentro estás exhausta y queriendo solo 5 minutos de paz? Voy a darte un ejemplo real. Conocí a un hombre, vamos a llamarlo Roberto, que se veía como el proveedor responsable de la familia. Esta era su identidad central. Pero cuando hizo este ejercicio, se dio cuenta de algo devastador. Trabajaba 70 horas por semana no porque amaba su trabajo o porque la familia necesitaba todo ese dinero, sino porque tener éxito financiero era la única forma que conocía de probar que tenía valor. Su máscara de proveedor estaba escondiendo un terror profundo de que si dejaba de producir, nadie lo amaría por lo que era. Era un hacedor perpetuo porque tenía miedo de ser un ser humano imperfecto. Segundo paso, identifica el costo real. Para cada máscara que usas, hay un precio invisible que pagas todos los días. Y ese precio generalmente es mucho mayor de lo que imaginas. La máscara del profesional siempre competente te cuesta la capacidad de pedir ayuda cuando estás sobrecargado. La máscara de la persona fuerte que aguanta todo te cuesta la intimidad real en las relaciones porque nadie conoce tus vulnerabilidades. La máscara del pareja perfecta te cuesta la honestidad sobre tus necesidades no atendidas. La máscara del amigo gracioso te cuesta la posibilidad de ser tomado en serio cuando realmente estás sufriendo. Volviendo a Roberto, cuando identificó el costo, fue brutal. Estaba pagando con la infancia de los hijos que no vio suceder. Con un matrimonio que se convirtió más en una sociedad administrativa que en una conexión real. Con su salud física, 2 úlceras y presión alta a los 42 años. Con su salud mental, ansiedad constante y aquella sensación de correr en una cinta infinita. El precio de la máscara estaba destruyendo su vida real mientras construía una versión impresionante de él en LinkedIn. Tercer paso, dialoga con tu self verdadero. Esto va a parecer extraño, tal vez hasta medio místico, pero funciona porque accede a partes de la psique que tu mente racional ignora constantemente. Encuentra un momento de soledad absoluta, sin celular, sin música, sin distracciones, sin nada. Puede ser de madrugada cuando todos duermen, puede ser durante una caminata solo, puede ser encerrado en el baño si es la única privacidad que consigues. Y hazte a ti mismo la pregunta más aterradora de todas, ¿quién sería yo si nadie estuviera mirando? Si no necesitara agradar a nadie, no necesitara impresionar a nadie, no necesitara ser aprobado por nadie, no necesitara cumplir expectativas, ¿quién sería?
Y después, escucha. No con la cabeza. Con algo más profundo. La respuesta no viene de tu mente racional que va a intentar darte la respuesta correcta o apropiada. Viene de un lugar más profundo, más antiguo, más verdadero. Roberto hizo este ejercicio y la respuesta que vino fue devastadora y liberadora al mismo tiempo. Sería alguien que trabaja solo lo suficiente para vivir cómodamente, que toma vacaciones largas con la familia, que tiene hobbies que no generan lucro, que a veces es perezoso sin culpa, que pinta acuarelas malas solo porque le gusta el proceso. ¿Ves? La persona que él realmente era estaba completamente enterrada bajo la persona del superproveedor. Y ahora voy a enseñarte la técnica que prometía ya al comienzo del vídeo, la aceptación radical. Es contraintuitiva porque va contra literalmente todo lo que los gurús de autoayuda, los coaches motivacionales y los posts de Instagram te enseñaron. Ellos dicen, trabaja en tus debilidades. Mejora. Sé la mejor versión de ti mismo. Yo digo algo completamente diferente, acepta radicalmente quién eres, incluyendo, y especialmente, las partes que más odias. Mira bien, tienes características que consideras negativas, defectuosas, vergonzosas. Tal vez seas ansioso y esto te avergüenza. O perezoso en ciertas áreas. O celoso en relaciones. O controlador con las personas cercanas. O egoísta en momentos importantes. O cualquier otra característica que pasas todo el día intentando esconder, negar o arreglar. Te estoy diciendo que hagas exactamente lo opuesto, acepta que esto es parte de ti. No luches contra ello. No lo niegues. No compenses creando una máscara opuesta. Acepta. Pero Yun, si acepto mi pereza, ¿me voy a convertir en un vago completo? No, no te vas a convertir. ¿Y sabes por qué? Porque aceptar no es glorificar. Aceptar no es desistir de crecer. Aceptar significa, ok, tiendo a ser perezoso en ciertas áreas de la vida. Esto es un hecho verificable sobre mí. Ahora que lo reconocí honestamente, puedo crear estructuras para trabajar con esta característica en lugar de gastar toda mi energía luchando contra ella. Déjame darte un ejemplo concreto. Conocí a una mujer, vamos a llamarla Sofía, que tenía vergüenza profunda de su necesidad de control. Controlaba cada detalle de la casa, de la rutina de los hijos, de las finanzas, de los planes de fin de semana. Y ella odiaba esto en sí misma. Lo veía como un defecto terrible. Pasaba todo el tiempo intentando soltar, relajarse, confiar más. Y cuanto más intentaba no ser controladora, más controladora se volvía, porque la ansiedad aumentaba. Cuando practicó la aceptación radical, algo cambió. Soy una persona que necesita orden y previsibilidad para sentirme segura. Esto no es un defecto moral. Es cómo funciona mi sistema nervioso. A partir de ahí, en lugar de luchar contra sí misma, creó estructuras, organizó las áreas que realmente importaban para su paz mental y conscientemente eligió relajarse en áreas menos importantes. El control dejó de controlarla porque ella dejó de rechazarlo. Y aquí está la magia que muy pocas personas entienden, en el momento en que dejas de rechazar partes de ti mismo, ellas pierden poder sobre ti. La ansiedad que pasas el día intentando esconder y suprimir. Cuando simplemente admites, sí, soy una persona ansiosa a veces, y está bien sentir ansiedad, ella disminuye porque ya no estás gastando energía luchando contra ella. ¿Los celos que te avergüenzan? Cuando reconoces, tengo este sentimiento y los sentimientos no son crímenes, dejan de controlarte porque ya no estás siendo controlado por la vergüenza de tenerlos. Es la diferencia entre tener un monstruo persiguiéndote en la oscuridad y encender la luz y ver que es un perro asustado. Cuando aceptas, le quitas el poder sombrío a aquello que rechazas.
Y si estás encontrando este contenido valioso, no olvides compartirlo con alguien que necesita escuchar esto. Porque conocimiento que no se comparte es conocimiento desperdiciado. Y esto nos lleva al concepto final y tal vez el más importante de todo este análisis, la integración de las polaridades. Porque tú no eres una sola cosa. No eres un personaje unidimensional. Eres una colección viva y respirante de contradicciones. Eres valiente y cobarde, dependiendo del día y de la situación. Eres generoso y egoísta, dependiendo de quien está pidiendo y que está siendo pedido. Eres sabio y completamente tonto, a veces en la misma conversación. Eres amoroso y resentido, a veces con la misma persona en el mismo día. Eres paciente e irritable, dependiendo de tu nivel de cansancio. ¿Y sabes cuál es el problema destructivo de la autoestima moderna? Pasas la vida intentando ser solo las cosas buenas. Intentas ser siempre valiente, siempre generoso, siempre sabio, siempre amoroso, siempre paciente. Y entonces te odias brutalmente cuando inevitablemente fallas. Porque vas a fallar. No eres un santo. Eres un ser humano. La autoestima genuina, aquella que no se desmorona en la primera crítica o en el primer fracaso, viene de aceptar que eres todas esas cosas contradictorias al mismo tiempo. No eres el héroe ni el villano de tu historia. Eres un ser humano complejo, lleno de luz y sombra, capaz de lo mejor y de lo peor dependiendo de las circunstancias. Cuando integras estas polaridades en lugar de rechazar la mitad de quien eres, algo mágico sucede, dejas de juzgarte todo el tiempo. Porque ya no hay un estándar imposible que alcanzar. No estás intentando ser perfecto. Estás intentando ser completo. Y ser completo incluye, necesariamente, tus imperfecciones, tus defectos, tus fallas, tus contradicciones. Piensa en esto, la persona con autoestima genuina no es aquella que nunca falla. Es aquella que falla y no se destruye psicológicamente por ello. No es aquella que nunca tiene pensamientos mezquinos, egoístas o malos. Es aquella que los tiene, reconoce que los tiene, y no se condena a muerte psicológica por tenerlos. No es aquella que es siempre fuerte y confiada. Es aquella que puede ser débil, insegura y vulnerable sin perder su dignidad fundamental como ser humano. Y cuando finalmente dejas de fingir, cuando realmente integras todo esto y comienzas a vivir de forma más auténtica, algo extraordinario sucede en tu vida práctica. No es magia. No es autoayuda fantasiosa. Son consecuencias reales y medibles. Primero, te liberas del agotamiento emocional crónico. Porque mantener máscaras 16 horas al día es un trabajo de tiempo completo que nadie te paga por hacer. Es como cargar una mochila pesada que ya ni percibes que está en tu espalda. Cuando dejas de performar constantemente, descubres que tienes energía para cosas que realmente importan. Segundo, tus relaciones cambian completamente. Y atención, algunas van a terminar, y está todo bien. Porque las relaciones que estaban basadas en tu máscara no van a sobrevivir cuando te quites la máscara. ¿Aquella amistad donde eras siempre el payaso gracioso? Puede no sobrevivir cuando necesitas ser tomado en serio en un momento difícil. ¿Aquella relación amorosa donde fingías ser más aventurero de lo que realmente eres? Puede no sobrevivir cuando admites que prefieres quedarte en casa. Pero, y esto es crucial, las relaciones que sobreviven a tu autenticidad son infinitamente más profundas y satisfactorias. Porque están basadas en quién realmente eres, no en la performance que estabas haciendo. María, por ejemplo, perdió 3 amigas cuando dejó de ser la consejera siempre disponible. Pero las 2 que quedaron se convirtieron en amigas verdaderas porque la relación pasó a ser de ida y vuelta, no de terapeuta gratuita. Tercero, finalmente consigues tomar decisiones alineadas con quién realmente eres.
Dejas de aceptar ascensos en carreras que odias. Dejas de decir sí a compromisos sociales que drenan tu energía. Dejas de mantener relaciones por obligación. Dejas de vivir la vida que otros planearon para ti. Y cuarto, y tal vez el más importante, dejas de vivir con aquel miedo constante de ser descubierto. Porque cuando eres auténtico desde el comienzo, no hay secreto que revelar. No hay máscara que caer. Lo que ves es lo que hay. Las personas que quedan son personas que te aceptan por lo que realmente eres. Y esto, amigo mío, es la base real de la autoestima. No es ser amado por miles de seguidores que no te conocen. Es ser conocido verdaderamente por algunas personas y ser aceptado aún así. Es la diferencia entre tener 1000 likes de extraños y tener 5 personas que saben quién realmente eres y aún así eligen estar a tu lado. Entonces vamos a recapitular este viaje psicológico que hicimos juntos, porque fue mucha información y tu cabeza probablemente está hirviendo, y debería estar, porque tocamos cosas profundas aquí. Tu autoestima no está baja porque no seas lo suficientemente bueno. Está destruida porque pasaste años, tal vez décadas, construyendo una persona, una máscara social elaborada, y olvidaste completamente quién realmente eres debajo de ella. Te volviste tan bueno fingiendo que olvidaste que estabas fingiendo. Oscilas en un sube y baja emocional entre la inflación del ego, donde te sientes especial, superior, único, y la deflación del ego, donde te sientes una basura completa, fracasado, inútil. Y este sube y baja te deja emocionalmente exhausto porque nunca encuentras el equilibrio en el medio. Desarrollaste un complejo de inferioridad compensatorio, creando máscaras cada vez más grandiosas para esconder la herida profunda y antigua de no sentirte suficiente. Y las redes sociales echaron gasolina a este incendio psicológico, transformando la vida en una competencia absurda de quién consigue fingir mejor que es feliz, exitoso y realizado. Como Nietzsche diría, y lo diría con aquel tono irritado característico de él, necesitas practicar amor fati. Amar tu destino. Amar tu historia. Amar hasta las partes dolorosas, vergonzosas y fallidas porque todo esto te hizo quien eres hoy. Y necesitas convertirte en quien realmente eres, no en quien la sociedad, tus padres, tu jefe o tu Instagram dicen que deberías ser. ¿La solución? El largo y a veces doloroso proceso de individuación, reconocer tus máscaras con honestidad brutal. Identificar el costo real de mantenerlas. Dialogar con tu self verdadero que está enterrado bajo capas de condicionamiento social. Practicar la aceptación radical de todas tus partes, incluyendo, y especialmente, las que consideras negativas. E integrar tus polaridades en lugar de rechazar la mitad de quien eres. ¿Y el resultado final? No es una autoestima inflada, artificial, basada en logros externos o validación de redes sociales. Es una paz profunda y duradera contigo mismo. Es la capacidad de mirarte al espejo y ver un ser humano imperfecto, contradictorio, a veces ridículo, frecuentemente confuso, pero genuinamente real. Y decir con convicción, sí. Esto soy yo. Con todas mis fallas y rarezas. Y estoy bien con esto. Entonces aquí está mi desafío para ti. Y no es uno de aquellos desafíos motivacionales vacíos que olvidas en 2 horas. Es un ejercicio psicológico real que va a moverte por dentro. Esta semana, comenzando hoy, no, el lunes que viene, haz este ejercicio, elige una característica tuya que normalmente escondes, niegas o intentas compensar. Puede ser tu ansiedad social. Tu tendencia a la pereza. Tus celos en relaciones. Tu necesidad de control. Tu timidez. Tu egoísmo en ciertas situaciones. Cualquier característica que consideres una debilidad inaceptable. Y en lugar de hacer lo que siempre hiciste, intentar esconderla, arreglarla, compensarla,
simplemente acepta que existe. Cuando aparezca en tu vida, reconoce mentalmente, ahí está mi ansiedad de nuevo. Hola, ansiedad. Eres parte de mí y está bien que existas. No luches. No juzgues. No entres en pánico porque apareció. Solo observa con curiosidad científica y acepta. Te vas a sorprender, tal vez hasta impactar, con lo que sucede. Porque existe un principio psicológico fundamental que pocos entienden: lo que resistes, persiste. Y lo que aceptas, se transforma. No mágicamente de la noche a la mañana. No de forma fantasiosa. Pero gradualmente, orgánicamente, aquella característica que te controlaba comienza a perder poder sobre ti. Y si quieres ir más profundo en este viaje, y realmente espero que quieras, comienza un diario de tu proceso de individuación. No necesitas ser elaborado. Puede ser en las notas del celular. Todos los días, escribe una cosa que descubriste sobre ti mismo. Una máscara que percibiste que estabas usando. Un momento en que fuiste auténtico y cómo eso se sintió, probablemente aterrador, pero liberador. Un patrón de comportamiento que identificaste. No necesitas ser largo. 3 líneas ya bastan. Porque el viaje hacia la autoestima genuina no es un destino que alcanzas y listo, problema resuelto. Es un proceso de autodescubrimiento continuo que nunca realmente termina. Y cuanto más te conoces verdaderamente, sin juicio, sin negación, sin máscaras, más te aceptas. Y cuanto más te aceptas, menos necesitas la aprobación de los demás para sentirte completo. Y cuanto menos necesitas la aprobación de los demás, más libre finalmente te vuelves. Y antes de despedirnos de esta sesión de terapia colectiva, necesito saber, ¿cuál máscara percibiste que estás usando? ¿Cuál parte de ti mismo has estado rechazando hace años que necesita desesperadamente ser integrada? ¿Cuál es la mentira cómoda que te estás contando a ti mismo sobre quién necesitas ser en lugar de simplemente aceptar quién eres? Deja en los comentarios. Y mira, no necesitas ser una confesión completa detallada de tu vida. Puede ser solo una palabra: control, pereza, celos, perfeccionismo. O un concepto: uso la máscara del fuerte. Compenso mi inseguridad con arrogancia. Un insight simple que este vídeo te trajo. Porque cuando pones en palabras, cuando haces consciente aquello que estaba inconsciente, ya diste el primer paso de la transformación. La consciencia siempre es la primera etapa del cambio real. Y si este vídeo tocó algo incómodo pero absolutamente necesario dentro de ti, si te hizo parar y pensar: caramba, esto es exactamente lo que hago, haz 3 cosas por mí. Primero, dale like a este vídeo. Y mira, sé que parece irónico pedir likes después de criticar la búsqueda de validación externa por 45 minutos. Pero no es por mi ego, aunque admito que sería una ironía deliciosa. Es porque esto ayuda al algoritmo a mostrar este contenido a más personas que claramente necesitan escuchar esto. Y a juzgar por la epidemia de baja autoestima que vemos, mucha gente necesita esto. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Porque cada semana traigo análisis psicológicos profundos sobre los dilemas de la vida moderna que nadie más está hablando de forma honesta. Sin filtros motivacionales. Sin positividad tóxica. Solo psicología real para problemas reales. Y créeme, no vas a querer perderte los próximos vídeos. Tercero, comparte este vídeo con aquella persona específica que sabes que necesita desesperadamente escuchar esto. No con lástima por ella. No con juicio. Sino con amor genuino.
Porque todos nosotros, literalmente todos nosotros, estamos en este viaje confuso de intentar descubrir quiénes diablos somos realmente debajo de todas esas máscaras que la vida nos forzó a usar. Entonces esto es todo, mis queridos analizandos digitales. Espero sinceramente que este vídeo haya sido el equivalente psicológico de un puñetazo bien dado en el estómago seguido de un abrazo largo y apretado. Porque a veces necesitamos exactamente los dos, la verdad dura e incómoda que nos despierta del letargo psicológico y la compasión genuina que nos sostiene mientras procesamos esa verdad brutal. Recuerden esta verdad fundamental: ustedes no son sus éxitos. Ustedes no son sus fracasos. Ustedes no son cuántos likes consiguen en una foto. Ustedes no son cuánto dinero ganan. Ustedes no son cuánto pesan en la balanza. Ustedes no son cuánto impresionan a los demás. Ustedes son seres humanos complejos, contradictorios, imperfectos, confusos y absolutamente fascinantes. Y eso, simplemente eso, sin añadir nada, ya es suficiente. Dejen de intentar ser extraordinarios y comiencen a ser ordinarios de forma extraordinariamente honesta. Dejen de intentar probar su valor a personas que no los conocen realmente y comiencen a simplemente vivir su vida de verdad. Dejen de medir su autoestima por la mirada de aprobación o desaprobación de los demás y comiencen a construirla de dentro hacia afuera, ladrillo por ladrillo, a través del arduo pero profundamente liberador trabajo del autoconocimiento radical. Y cuando estén ahí, a las 3 de la mañana, acostados en la oscuridad, mirando al techo, preguntándose quiénes son realmente cuando se quitan todas las máscaras, todas las performances, todas las expectativas, recuerden, esa pregunta angustiante no es el problema. Esa pregunta es el comienzo de la solución. Porque el primer paso para convertirte en quien realmente eres, es tener el coraje, y sí, requiere coraje, de preguntar honestamente quién eres. Yo soy Carl Jung, y fue un placer inmenso y un privilegio ser su terapeuta virtual hoy. Nos vemos en la próxima sesión colectiva. Y hasta entonces, por favor, tengan piedad de sus egos. Ya sufren lo suficiente con sus propias expectativas imposibles. Hasta la próxima.